Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a ver el diodo semiconductor. No me voy a meter a fondo en el funcionamiento del diodo, me refiero a las propiedades químicas y físicas del diodo, pero solamente les voy a describir el funcionamiento de este dispositivo. Un diodo es un elemento semiconductor formado de dos materiales, uno tipo N y uno tipo P, al cual se le agregó impurezas. Fue dopado, se dice que se dopó para que pudiera ocurrir el funcionamiento. Bueno, vamos a ver el diodo ideal. El diodo ideal es la primera aproximación de funcionamiento de un semiconductor. El funcionamiento es el siguiente, es como un interruptor, está abierto o está cerrado. Un interruptor abierto no deja pasar la corriente. Un interruptor cerrado permite el flujo de corriente. Observemos la forma del diodo, del circuito eléctrico del diodo, del símbolo. Observen, es como una flecha que nos indica la dirección en la cual nos permite el flujo de corriente. Entonces, este diodo nos permite el flujo de corriente de izquierda hacia la derecha. Entonces, observemos. Lo primero que tenemos que saber o investigar es si el diodo está abierto o está cerrado. Y es muy fácil en este caso. Lo que nos genera un flujo de corriente es la fuente. Y esta fuente, recuerden que esta es la terminal positiva y aquí abajo tenemos la terminal negativa. Entonces nos genera un flujo de corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Y observen que es el sentido en el cual el diodo nos permite el flujo de corriente. Entonces, eso implica que el diodo está cerrado y lo tenemos que cambiar por el equivalente. Aquí dibujo este circuito, este sería el equivalente, un simple alambre, un alambre. Aquí está el diodo, pero es un alambre. Su equivalente es un alambre, un interruptor cerrado, que simplemente permite el flujo de corriente. Entonces tendríamos aquí este nuevo circuito equivalente. Y lo que nos pueden preguntar es cuánto vale la corriente en el diodo. La corriente en el diodo, pues es la corriente en la resistencia y la corriente en la fuente, porque son elementos en serie. Entonces, nosotros podemos fácilmente calcular la corriente en este circuito por ley de Ohm. Y lo voy a calcular aquí. Entonces, la corriente, debido a la resistencia de un K, va a ser igual al voltaje que tiene esta resistencia. Observen que esta resistencia se le está aplicando directamente el voltaje de 12 volts. Entonces son 12 volts entre un K o 1000 ohms. ¿Sí? Esto nos va a dar igual a 12 miliamperes. Esa es la corriente en este circuito. Entonces, si nos preguntan la corriente en el diodo, pues son 12 miliamperes. La corriente en la resistencia, 12 miliamperes. O la corriente en la fuente, 12 miliamperes. ¿Sí? Porque está conduciendo. Aquí están, pero es un alambre. Su equivalente es un alambre. Entonces, esto se llama polarización directa. Cuando está polarizado en directa, es porque la terminal positiva tiene aquí de este lado se le llama ánodo y aquí cátodo. Entonces en el ánodo se le está poniendo un voltaje mayor que en el cátodo. Entonces aquí, si dibujamos la polaridad, aquí sería más y menos. También se está cayendo la tensión en el sentido en el que fluye la corriente. Entonces está en polarización directa. Permite el flujo de corriente. Pero ¿qué pasa si volteamos el diodo? Si volteamos el diodo, aquí tengo el dibujo del circuito.
Aquí está. Tendríamos esto. ¿Qué pasa si lo tenemos de esta manera? Nuevamente, si hay corriente es debido a la fuente. Y la fuente, por la forma en la que está conectada, generaría un flujo de corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Y este diodo, su símbolo representa el sentido en el que permite el flujo de corriente. Y lo permite de derecha a izquierda, hacia la izquierda. Entonces, si la fuente nos genera un flujo de corriente de izquierda a derecha, en el sentido de las manecillas, el diodo no lo está permitiendo. Entonces su equivalente es un circuito abierto. Entonces voy a dibujar el circuito equivalente. Así. Lo duplico, lo coloco acá. Así. Este sería el equivalente. Está abierto porque no permite el flujo de corriente este diodo. Entonces, si nos preguntan ahora en este caso, ¿cuánto vale la corriente en el diodo? Pues es 0. 0 porque no hay circuito cerrado. No hay circuito. Un circuito es una trayectoria cerrada. Entonces no puede haber flujo de corriente. No hay un circuito aquí. Si nos preguntan la corriente en la fuente, pues es 0. La corriente en la resistencia es 0. Ahora el voltaje. El voltaje en el diodo. Bueno, el voltaje en la resistencia es muy fácil. El voltaje en esta resistencia, por ley de Ohm, es corriente por resistencia. Si la corriente es 0, ya dijimos que es 0, pues el voltaje es 0. 0 por 1K es 0. Igual, pero el voltaje en el diodo es el voltaje en este nodo y en este nodo, la diferencia de tensión entre estos dos nodos. Como aquí no hay corriente, no hay voltaje también, no hay voltaje implica que no hay una diferencia de tensión entre este nodo y este nodo. Esto es un alambre, esta resistencia es un simple alambre. Entonces, ¿qué implica? Que la terminal positiva estaría conectada, voy a regresar a este circuito, la terminal positiva está conectada al cátodo y la terminal negativa al ánodo, porque esta resistencia, lo vemos de aquí, es como un alambre porque no hay diferencia de tensión. Entonces el voltaje, la terminal negativa, se distribuye hasta este nodo que le puso aquí este simulador, nodo 7. ¿Sí? Entonces el voltaje en el diodo es de 12 volts. La corriente es 0, pero el voltaje es de 12 volts. Ahora nos regresamos al circuito anterior. Ya dijimos que la corriente aquí es de 12 miliamperes. Lo habíamos visto aquí. Aquí tenemos 12 miliamperes. Y el voltaje en el diodo, como es un alambre, no hay diferencia de tensión entre sus terminales. Es un simple alambre. Entonces aquí el voltaje es 0. La corriente son 12 miliamperes, pero el voltaje es 0. Es 0 porque no hay caída de tensión, no hay diferencia de tensión. La tensión en el nodo 1 y la tensión en el nodo 2 es la misma porque es un alambre. Lo representamos como un alambre. Entonces, esta es la primera aproximación de un diodo, un dispositivo semiconductor. Bueno, espero se haya entendido aquí. Ahora les voy a dejar un ejercicio. Buenos días.